¿Son los medios de comunicación grandes manipuladores de la opinión pública? Sí, aunque en la actualidad no se ha hallado una definición que acapare todo lo que es la opinión pública, sí es importante nombrar los términos económicos y políticos que influyen en esta. Además de que también podemos afirmar que esta se basa en la democracia, que por supuesto se ve influenciada por los grandes medios de comunicación, pues aunque estos son muy importantes para la divulgación de la información y la opinión pública, resultan siendo un arma letal para la sociedad al ser manipulado por las grandes élites. O dicho de otra manera, los que gozan de grandes privilegios. Este sesgo sistémico de los medios de comunicación ha generado, según Chomsky, 5 filtros a los que son sometidas todas las noticias antes de su publicación. Filtros que, por supuesto, falsifican y distorsionan las historias para servir a su propósito personal. El primero, propiedad. La mayor parte de los medios de comunicación pertenecen a las grandes corporaciones. El segundo, financiación. La plática que reciben los medios, no de sus lectores, claro, sino de las grandes élites económicas. Tercera, fuente. Aquí los medios deben producir un flujo permanente de nuevas noticias, obviamente en donde los principales proveedores de noticias son los departamentos de prensa de los gobiernos o las grandes corporaciones. 4. Presión, o mejor dicho, el chantaje encubierto, en donde los grupos de influencia pueden organizar respuestas sistemáticas ante cualquier desviación sobre las opiniones que sustentan. Quinta y última, la norma, o anticomunismo, en la cual las opiniones de izquierda son consideradas como antipatrióticas. Por ejemplo, cuando un enemigo oficial de la élite realiza algo, como el asesinato de un líder, la prensa investiga extensamente y dedica mucho tiempo para cubrir este asunto. Pero cuando el gobierno de élite o el gobierno de un país aliado hacen lo mismo, como el asesinato de un líder o algo peor, la prensa minimiza y distorsiona la cobertura de la historia. Es aquí donde uno llega a decir, la televisión nos dice qué ver, la radio nos dice qué escuchar, la prensa nos dice qué leer y la opinión pública nos dice qué pensar. Y claro, también a preguntarse, y es que algunos lo hacen, si los medios de comunicación nos reflejan la realidad o la crean. Para concluir, vemos cómo la opinión pública inteligentemente influenciada por los medios hagan que los ciudadanos sean cada vez menos libres y se crean cada vez más libres. Claramente en el ejercicio de la democracia se ve el predominio, no solo en la manera de pensar, sino también en la manera de actuar masificadamente, haciendo que la respuesta de los individuos cuando son cuestionados sobre cuál es su opinión sea: ellos lo hacen por mí. Por lo tanto, los medios de comunicación tienen el deber de informar a la gente todo el tiempo, propendiendo por el bien de la misma. Es decir, mostrar la información de forma responsable, pero en ningún momento cohibiendo de la misma.